Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio. Entonces damos la bienvenida a todos y a todas los asistentes. Gracias por asistir al primer webinar de socialización del Comité de Ética Científico de la Universidad Arturo Prat. Mi nombre es Diego Olivares Zuleta, soy kinesiólogo de formación de profesión y magíster en salud pública y planificación sanitaria, miembro titular del Comité de Ética Científico, quien va a estar encargado entonces de moderar este webinar y dar las instrucciones de la socialización de este comité. Comenzaremos entonces con la charla, que tiene un método expositivo, donde cada uno de los miembros podrá dar a conocer su tema, y al final de las presentaciones se van a aceptar algunas preguntas. De todas formas, cada pregunta podrá ser puesta en el chat, y al final elegiremos algunas y las otras se podrán contestar por correo electrónico. ¿Bien? Entonces, en este momento doy el pase al presidente del Comité Ético Científico, don Marcelo Gaete, quien va a comenzar con su presentación. Gracias, Diego. Voy a compartir la pantalla en este minuto. Estoy compartiendo la pantalla. Verifican si es que se ve, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, gracias, Diego. Primero, saludarles a todos los que se han podido conectar hoy día. Sabemos que estamos en un proceso de cierre de semestre no menos complejo, ¿cierto? Que más que lo habitual. Y este espacio de tiempo es lo que hemos querido dedicar para poder contarles lo que estamos haciendo y en el fondo compartir con la comunidad universitaria, con nuestros investigadores, lo que es el funcionamiento actual de nuestro Comité Ético Científico. Para nosotros ha sido un gran desafío a partir del año pasado, a finales de noviembre, que es cuando se nos decreta como comité, iniciar este proceso de conformación y de articulación del Comité Ético Científico de la Universidad Arturo Prat. Y me gustaría partir con este llamado de atención, que principalmente ocurrió en abril de este año, no sé si, me imagino que lo pudieron ver en las noticias, en donde se aplicó vacunas de perro en más de 100 personas de la comunidad calameña. Y eso nos abre a la pregunta de cómo esto se autorizó, cómo esto pasó por algún plano regulador. Bueno, esto finalmente está en la justicia y ahí uno se puede dar cuenta que no se respetó bajo ningún punto de vista algún protocolo de ética científica en investigación con personas. Algunos antecedentes importantes para introducir este tema y darle la palabra a mis colegas que siguen, es que existe o existió un comité ético científico decretado desde el año 2012, con funcionamiento hasta el año 2018 aproximadamente, y luego, a partir de una serie de procesos, de dificultades, se vuelve a decretar un comité ético científico con los miembros que actualmente estamos presentes en esta actividad, como les decía, a finales del año pasado, en noviembre. Este año hemos logrado el 27 de julio aprobar nuestro reglamento de funcionamiento, que es parte también de lo que se va a presentar hoy, y recientemente, hace una semana atrás, lo pudimos remitir nuestros antecedentes para la certificación o acreditación por parte del Ministerio de Salud del SEC-UNAP. Como ustedes pueden ver, la conformación del grupo de miembros titulares y suplentes en algunos casos del Comité Ético Científico es bastante heterogéneo. Pertenecemos a las distintas facultades y a las distintas sedes de la universidad, y me gustaría aprovechar el minuto de saludar a la señora Liliana Escobar, quien es nuestra miembro de la comunidad y que se ha integrado y hoy día está participando también como parte de este comité. En general, hemos logrado conformar un equipo sólido de trabajo que eventualmente ha podido avanzar en las tareas que nos hemos impuesto. Una de las primeras tareas fue construir, como les decía, el reglamento del Comité Ético Científico para de esta forma generar un espacio normativo que regule la actividad nuestra y la de los investigadores. De esa forma, nuestro principal objetivo como comité es velar por la seguridad y el bienestar de los sujetos de investigación asociado al respeto integral de sus derechos.
¿Qué hemos hecho durante este año? Hemos trabajado sistemáticamente en generar los marcos regulatorios y normativos. Hemos también trabajado paralelamente en la construcción de los protocolos de funcionamiento, los cuales también van a ser presentados por nuestros distintos miembros a lo largo de las presentaciones de hoy. Y hemos trabajado finalmente durante este primer semestre en la revisión de algunos proyectos y el logro de envío de antecedentes para certificación o acreditación del SEC. Como les decía, ha sido un año arduo de trabajo, pero se ha logrado complementar cada una de las tareas que nos propusimos. Hemos construido un espacio virtual en el cual podamos trabajar y comunicarnos con la comunidad universitaria. Hemos definido los protocolos de procesamiento de solicitudes y consideramos esta primera instancia como un espacio introductorio para lograr más adelante capacitar a más miembros de la comunidad que se quieran en alguna medida vincular con nosotros a través de sus proyectos de investigación o en alguna medida como colaboradores del Comité Ético Científico. Hemos establecido un calendario de sesiones. El Comité Ético Científico sesiona todos los jueves para revisión de temas administrativos o de proyectos, y ese calendario de sesiones están informadas a través de nuestra página web, que es el espacio que está adjudicado dentro de la universidad, en donde ustedes pueden encontrar quiénes somos y los distintos protocolos que corresponden a los proyectos de investigación. Como les decía, hemos logrado realizar este tema de la certificación. Ayer tuve una conversación con la encargada a nivel de Seremía y los antecedentes se encuentran hoy día en el Ministerio de Salud. Probablemente en una semana más tengamos alguna respuesta. Esperamos que sea una respuesta positiva para lograr acreditar a nuestro SEC y así pasar a un nivel superior en términos de lo que es bioética. ¿Qué hemos hecho en términos de revisión de proyectos? Hemos revisado y hemos dado cierre principalmente a proyectos que se habían articulado al interior de nuestra institución, los cuales han sido remitidos a ANIT, y hemos recibido de parte de ellos también el cierre total que a nosotros nos interesa. Eso es por parte mía, les agradezco su presencia. Ahora voy a dejar con usted a nuestro asesor jurídico, el doctor Miguel Alarcón, de la sede Victoria, quien les va a dar a conocer algunos temas de relevancia en términos normativos. Muchas gracias. Miguel. Sí, voy a compartir aquí. Hola, Miguel. Ahora está con el trabajo. Ya. Creo que ahí se está compartiendo, ¿cierto? Sí. Ya, bueno, buenos días a todas y todos las personas asistentes. Yo soy Miguel Alarcón, soy académico de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Arturo Prat, y dentro del rol que tengo yo en el Comité Ético Científico es asesorar jurídicamente al comité, y en base a ello, en mi breve presentación me voy a referir al marco regulatorio que el Comité Ético Científico de la Universidad Arturo Prat, creado en noviembre del 2020, tiene actualmente. ¿Ya? Ahí Marcelo ya se refería a algunos hitos importantes que a lo largo del funcionamiento del comité en este año, en este primer año, hemos logrado, y uno de ellos ha sido, ¿cierto?, el establecimiento de un reglamento que sea acorde a los requerimientos que los criterios de certificación de los comités éticos científicos exigen en el marco regulatorio nacional, legal, y también que permita el funcionamiento adecuado de la parte interna del Comité Ético Científico y de cara a la comunidad. Entonces me voy a referir principalmente a nuestro reglamento en aquellos apartados o capítulos que entiendo yo que serían más atingentes o tendrían mayor interés por la comunidad universitaria, interna o externa también, científica. Para comenzar, primero indicar la finalidad de un comité ético científico, no solamente del Comité Ético Científico de la Universidad Arturo Prat, sino que de todo comité ético científico, que es velar por la seguridad
Ya se refería a esto Marcelo, por la seguridad, integridad y respeto de los derechos de los sujetos que participan en proyectos de investigación. Claro, que participan como sujetos investigados, ya que se someten a la investigación en cualquier ámbito de investigación que esto implique, ya en ciencias jurídicas, en ciencias de la salud, en ciencias biológicas, etcétera. Ya cualquier tipo de investigación que involucre la participación de sujetos, de seres humanos, la obligación, ¿cierto?, que desde el punto de vista de la normativa legal establece nuestro ordenamiento jurídico es que se someta a una valoración positiva de un comité ético científico, que, como ya les hemos indicado, ¿cierto?, vela por esta seguridad, integridad y el bienestar de las personas que se someten a la investigación. Desde ese punto de vista, la normativa que nosotros utilizamos tanto para la elaboración de nuestro reglamento, para nuestro funcionamiento y para también llevar a cabo una valoración de los protocolos o proyectos sometidos a evaluación dentro del ámbito de acción del Comité Ético Científico de la UNAP, pasa por estos globos que ustedes pueden ver acá en pantalla, las directrices internacionales, que me voy a referir muy brevemente a ello a continuación, porque otros de mis compañeros y compañeras se van a referir con mayor detalle al contenido y a la importancia de estas directrices internacionales. Normativa de carácter legal y también nuestro reglamento interno que acoge, ¿cierto?, la normativa de carácter legal en términos generales de investigación en seres humanos y también particular para efectos de constitución de los comités éticos científicos y que lo traslada a este reglamento interno que permite el funcionamiento del mismo. Dicho esto, las directrices internacionales que regulan o que se refieren a materias de investigación en o con seres humanos son las que ustedes pueden ver acá. En términos generales, regulan ciertos criterios y procedimientos para una investigación adecuada, ¿cierto?, que respete los derechos de los seres humanos que están siendo sometidos a investigación. Desde ese punto de vista destaca la Declaración de Helsinki, el informe Belmont, que más adelante va a haber una persona que se va a dedicar de lleno a él, los principios éticos también de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que en toda investigación con seres humanos tienen que estar presentes, los 7 requisitos éticos según Ezequiel y Manuel, y una serie de directrices, guías y también normativa internacional como la Declaración Universal de Bioética, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, etcétera, que ustedes pueden ver acá, que son regulaciones o criterios, directrices internacionales, pero que son consideradas también a efectos de incorporar criterios de evaluación, sobre todo en los proyectos de investigación que se someten a evaluación o valoración a este comité ético científico. La normativa legal nacional más característica o más importante que podríamos destacar nosotros, sin perjuicio que existen otras normas que no se consideran aquí, puesto que dicen relación con la constitución, el funcionamiento de los comités éticos científicos de manera interna y de cara a su acreditación también. Preferí solamente mencionar aquí las más características y relevantes que nosotros podemos encontrar y que dicen relación con la obligación, ¿cierto?, de someter una investigación científica que considera seres humanos a un comité ético científico para su valoración, puesto que se entiende desde el punto de vista de la normativa legal nacional que a través de la valoración de un comité ético científico que resguarda, ¿cierto?, como decíamos nosotros, dentro de la finalidad, la seguridad y el bienestar de los derechos, ¿cierto?, de los sujetos sometidos a investigación o dentro del ámbito de la investigación con seres humanos, requiere, ¿cierto?, de una valoración positiva. Desde ese punto de vista, la ley 20.120 sobre investigación científica en el ser humano, su genoma, y que prohíbe también la clonación humana, establece en el artículo 10 y 11, para que ustedes lo tengan en consideración, normativas de carácter general o muy superficial, pero donde establece una obligación clara, ¿cierto?, de utilización, por ejemplo, de los consentimientos informados, la necesidad, ¿cierto?, de que la investigación en que se utilicen seres humanos o que estén siendo parte seres humanos en el proceso de investigación esté sometida al conocimiento de un comité ético científico, que viene después a desarrollar con mayor detalle el decreto 114 del Ministerio de Salud, que ustedes pueden ver acá, 19 de noviembre de 2011, que aprueba el reglamento desarrollado, ¿cierto?, de la ley 20.120. Y en ese reglamento, de manera importante, destaca, por ejemplo, la regulación de la investigación científica en seres humanos con mayor detalle,
la obligación de contar, ¿cierto?, con autorización de un SEC para el desarrollo de una investigación que involucre a seres humanos, también se desarrolla con mayor énfasis en este decreto. Regula también el decreto el consentimiento informado, un tema súper importante o atingente, y que más adelante lo vamos a considerar en este seminario, y plantean también normas para la constitución de un comité ético científico, que son normas también que desarrollan otras regulaciones emanadas del Ministerio de Salud, y que nosotros hemos considerado también a efectos de desarrollar nuestro reglamento, también para el proceso de acreditación del mismo. También destaca la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, que dice relación también con todo aquello referente a autorización para guardar cierta información o recopilar información de seres humanos, la autorización, ¿cierto?, la voluntad de la persona, ¿cierto?, que tiene que estar presente también para someterse a un proceso de investigación, o someter, ¿cierto?, información personal de ella a resguardo y utilización, ¿cierto?, de esa información por una entidad o por una institución. Perfectamente, ¿cierto?, en el caso en el cual, ¿cierto?, podríamos estar presentes ante una investigación, ¿cierto?, que se desarrolle con algún individuo. Entonces también se vincula la ley 19.628 con esta idea, ¿cierto?, de voluntad, de manifestación de la voluntad de la persona para someterse a un proceso de investigación, y que viene a regular también el decreto 114 con el consentimiento informado. Dicho esto, nuestro reglamento interno del Comité Ético Científico, y aquí me voy a detener un poquito más, sobre todo en lo que ustedes pueden ver marcado en verde, que entiendo yo que podría ser más interesante de cara a las personas, las y los investigadoras e investigadores que desarrollen investigación dentro de la universidad. ¿Ya? El reglamento, como ustedes pueden ver, tiene 8 capítulos, dentro de los cuales establece reglas generales. El primer capítulo, la constitución y composición del comité, de los artículos 3 a 7, la dirección e integración del comité, del artículo 8 al 15, que son normas de tipo que interesan más internamente al comité a efectos de su constitución, su configuración, requisitos de los integrantes o las integrantes del comité, ¿cierto? Y luego el capítulo 4, que regula el código de conducta, donde también interesa a nivel interno del comité todo aquello que dice relación con la prevención de los conflictos de interés, ¿ya? Para que dentro de las evaluaciones de los protocolos y proyectos que se someten a valoración por el comité no exista cierto conflicto de interés, y se respete también los principios inspiradores de la actividad de un comité ético científico, dentro de los cuales está la imparcialidad, la autonomía, ¿cierto?, la prohibición de someterse a evaluación un proyecto en el cual existe un conflicto de interés con alguna persona, ¿cierto?, del comité. Ya se regula, ¿cierto?, todo el procedimiento para la abstención, ¿cierto?, de la persona dentro del comité ético científico para la valoración, ¿cierto?, de ese proyecto en el cual pueda existir conflicto de interés. Las responsabilidades también de los miembros del comité y la pérdida de calidad de los miembros del comité también se regula en este capítulo 4. El capítulo 5 ya establece normas que son interesantes de cara a la comunidad investigadora. Establece las sesiones y procedimientos, donde el párrafo primero ya establece la regulación sobre el funcionamiento del comité. Se establece, ¿cierto?, los quórums necesarios para sesionar, la forma de sesionar, se establece también cómo se van a resguardar, ¿cierto?, los documentos dentro del ámbito interno del comité, etcétera, etcétera. Son normas de funcionamiento general, pero interesa de sobremanera, entiendo yo, de cara a las personas que realizan investigación, o a la comunidad investigadora, el párrafo segundo y también el capítulo sexto, perdón, del reglamento. El párrafo segundo del capítulo quinto regula el procedimiento como tal de evaluación de protocolos proyectos, entre los artículos 40 y 50, donde en este sentido destaca el contenido de la solicitud, que se regula también en el reglamento. Más adelante nos vamos a referir a ello con otras exposiciones. Criterios utilizados para la toma de decisión, donde también destaca la consagración a modo de criterio guía de las directrices internacionales que yo les planteaba en la primera lámina, en la primera diapositiva. Los plazos para emitir el informe por parte del comité y su valoración, y el informe y su comunicación a la o al investigador o investigadora que lleve a cabo la investigación. Entonces, entiendo yo que ese párrafo podría interesarles más, porque ahí regula con mayor detalle, ¿cierto?, todo el proceso de sometimiento de un proyecto de investigación a valoración por el comité, su tramitación y su valoración final, o el informe final que
que puede emitir el comité ético-científico, ¿ya? De cara a la valoración ética, ¿cierto? La evaluación ética del proyecto. Y el capítulo sexto regula la observación y seguimiento del protocolo en curso de investigación, artículos 51 a 54, que también entiendo que interesa a la comunidad investigadora, porque ahí se regulan las obligaciones o responsabilidades que asume, ¿ya?, él o la investigador o investigadora en el transcurso de la investigación, una vez que el proyecto o protocolo ha sido aprobado o ha sido informado favorablemente por el comité ético científico. En este caso, ¿ya?, el investigador o investigadora asume una serie de responsabilidades u obligaciones de cara a lo que interesa también en cuanto al seguimiento y al cierre del proyecto, ¿ya? Entonces es importante que se tome en consideración este capítulo sexto, porque ahí ustedes van a poder encontrar todo el detalle de estas obligaciones o responsabilidades del investigador o investigadora en el transcurso de la investigación, de cara, ¿cierto?, y que interesa mucho también a la realización del seguimiento del proyecto o protocolo de investigación, y al final, ¿cierto?, el cierre del mismo en todas aquellas investigaciones o protocolos y proyectos que hayan sido sometidas a valoración por este mismo comité, ¿ya? Entonces, los invito a leer con mayor detalle estos párrafos, ¿cierto?, el párrafo segundo, el capítulo del capítulo 5 y el párrafo sexto, donde pueden encontrar información que les pueda servir para hacerse una guía mental, ¿cierto?, a lo menos regulativa, que les puede permitir una guía mental para ver el proceso de evaluación de los proyectos y las obligaciones también y responsabilidades que se asumen por la comunidad investigadora. El capítulo séptimo, que regula, que establece normas relativas al cumplimiento de la normativa, ya que hay, bueno, en términos generales se establece, ¿cierto?, la facultad del comité para poder denunciar todo aquello que en función de la misma normativa legal se constituye en un delito, infracciones, ¿cierto?, a la normativa que regula la investigación con seres humanos, etcétera, etcétera. Y el capítulo octavo, que son disposiciones finales que dicen relación con la posibilidad de modificar el reglamento, un artículo transitorio por ahí para poder atender la necesidad de cierre de proyectos o de seguimiento de proyectos que antes de la constitución de este SEC hayan sido sometidos, ¿cierto?, a valoración por algún SEC o unidad respectiva o afín, ¿cierto?, que la misma universidad haya tenido. Entonces son normativas, en definitiva, que le da un mejor funcionamiento, ¿cierto?, a la misma labor del comité de cara al futuro. Eso por cuanto al marco regulatorio. No sé si existen algunas dudas. Bueno, al final entiendo que se podrán resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Entonces, continuamos con la presentación. Creo que sigue grabando, ¿cierto? Sí, Diego. Sí, Diego. Vale, perdón. Estoy... Bien, en esta oportunidad entonces les voy a hablar yo sobre los principios éticos. Permiso, voy a bajar. Sobre los principios éticos y la revisión de proyectos. Y en este momento voy a hablar yo, Diego Olivares, kinesiólogo, y va a hablar la enfermera universitaria Elizabeth Solís, quien va a hablar sobre los principios de la revisión de proyectos. Y no puedo avanzar. Entonces, ¿cómo nosotros como comité deliberamos este proceso ético en una investigación? Y esas son las primeras preguntas que quizás ustedes se pueden hacer. ¿Bien? Y esto viene a través de algunos principios, y hay diversas teorías en las que nosotros podríamos basarnos, pero en base a algún informe, el informe de Belmont, es que nosotros vamos a evaluar estos trabajos de investigación y cómo nosotros vamos a extrapolar estos principios a los formularios de investigación. ¿Ya? Entonces, esas son como las preguntas más claves que nosotros, ¿cómo se llama?, que los quiero llevar a reflexionar, y para cuando ustedes manden sus proyectos de investigación, es que nos vamos a basar en estos principios. ¿Bien? Y el informe de Belmont habla de 4 principios, ¿ya? En verdad habla de 3, pero también separa la no maleficencia de la maleficencia. Y le damos prioridad, entonces, según este informe, le da un poco de prioridad a lo que es el principio de justicia y al de no maleficencia. ¿Y qué significa darle prioridad? Esto significa que nosotros siempre velamos con que se cumpla la justicia y la no maleficencia. ¿Bien? Luego de eso, pasamos a la beneficencia y al respeto de las personas o la autonomía. La no maleficencia. Bien.
Todo trabajo científico y, por supuesto, todas las actividades humanas tienen un riesgo de infligir un daño. ¿Bien? O sea, nosotros debemos pensar que cada investigación que podamos hacer puede infligir un daño en personas. Por lo tanto, debemos precisar estos daños y que estos daños sean los mínimos posibles. ¿Bien? Y usted como investigador debe velar para que esto se cumpla. En el segundo punto dice que debemos prevenir el daño, y es un imperativo ético, ¿bien? De la Declaración de Helsinki, donde se minimiza el daño y el individuo está consciente de todo lo que le podría pasar en el trayecto de la investigación, incluso posterior a esto. En este principio de no maleficencia también, ¿qué es lo que vemos nosotros? La confidencialidad del dato, ¿ya? Y el derecho a la intimidad del dato de los sujetos de investigación. ¿Cómo recojo el dato? ¿Cómo sistematizo este dato? ¿Cómo voy a guardar el dato? ¿Y cómo se podría destruir este dato una vez terminado el proyecto? Entonces, cuando uno pide la confidencialidad del dato, uno debería pensar en todas estas aristas. ¿Bien? Son preguntas que generalmente salen harto en estos formularios de investigación. Y siempre entonces nosotros pensamos en la no maleficencia. ¿Cómo nosotros nos hacemos daño? Y claro, siempre tenemos daño, pero tenemos que velar porque este daño sea el mínimo. El principio de justicia, ¿ya? El reclutamiento debe ser de forma no discriminativa, ¿ya? Todos los participantes deben ser elegidos de la misma forma. La selección siempre debe ser enfocada al problema de estudio. No podemos elegir personas por elegir, sino que siempre debe ser abocada al problema de estudio, y eso también es evaluado en estos formularios. El tercer punto, se evita poner en riesgo grupos vulnerables, pobreza, recluidos en prisión, o incluso estudiantes, ¿ya? Incluso con estudiantes, porque claro, en la universidad nosotros siempre se hacen investigaciones con estudiantes, y claro, son grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque puede haber coacción, pueden haber un montón de cosas que puedan hacer que nuestros estudiantes estén contestando, por ejemplo, una encuesta o estén sometidos a alguna intervención. Por lo tanto, se debe proteger a cada uno de los participantes y tener un seguro de indemnización frente a los posibles riesgos y perjuicios. De hecho, la normativa obliga a concretar un seguro que cubra daños y perjuicios. Bien, entonces en estos dos principios, que es la justicia y la no maleficencia, básicamente, en no maleficencia es no infligir daño, y si hay daño, ya que sea el mínimo posible, ¿ya? Y velar por eso, y que tiene que ir respaldado, junto a la justicia, para elegirlos a todos igual. Sin embargo, en caso de dar el proyecto de investigación, siempre debe haber un seguro. La autonomía, ¿ya? El consentimiento informado, que le llamamos nosotros, que es la libertad de elegir si se desea o no participar. Y es súper importante que en este momento nosotros invitemos a participar a nuestros sujetos de investigación. ¿Bien? Dice, los participantes deberán recibir información completa sobre el proyecto y objetivos de la misma investigación, aceptando los beneficios y costes potenciales de la misma. O sea, nosotros, cuando les presentamos este consentimiento informado, el participante debe tener súper claro qué es lo que va a pasar en la investigación y cuáles son los objetivos. Claramente, hay que tener en cuenta el lenguaje que utilizamos con nuestros sujetos de investigación, ¿ya? ¿Qué cosas puedo tener en cuenta para la autonomía de una persona? ¿Bien? Bueno, el consentimiento informado es para personas que sean competentes o capaces legalmente para otorgar este consentimiento. Debió haber recibido esta información necesaria y debe quedar clara, comprendida por el sujeto, y debe haber tomado voluntariamente la decisión sin coacción, intimidación o persuasión. Y finalmente la beneficencia, que son los riesgos y incómoda para las personas participantes. Deben compararse con los posibles beneficios y la importancia del conocimiento que se espera obtener, de manera que la relación sea favorable. O sea, nosotros también debemos hacer un bien, ¿ya? No podemos hacer investigación sin que no se beneficie, ¿ya? Por lo tanto, este principio de beneficencia también debe ir justificado, por ejemplo, en la beneficencia social. ¿Bien? Le doy el pase a mi colega Elizabeth Solís. Hola, buen día a todos y a todas. Si bien es cierto, los 4 principios éticos o bioéticos que mencionó aquí Diego, son lo que generalmente nosotros manejamos, ¿cierto?, para poder considerar una investigación ética. Pero a través del tiempo se han ido incorporando otros elementos para poder considerar una investigación ética. ¿Puedes seguir la diapositiva? Gracias. Entonces, ¿qué hace que una investigación que involucra a sujetos humanos sea ética?
tenemos estos 4 principios, ¿cierto? La beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Siempre y cuando hablamos acerca de la parte ética o los aspectos éticos del proyecto de investigación, lo primero que se nos viene a la mente es el consentimiento informado. Pero solamente tener un consentimiento informado no es suficiente para considerar que la investigación es ética, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver 7 criterios que los tiene considerados Ezequiel Emanuel, ¿ya? Y que están dirigidos a reducir al mínimo la posibilidad de explotación del sujeto, con el fin de asegurar que los sujetos de investigación no sean solamente usados, sino que tratados con respeto mientras contribuyen al bien social. Siguiente, por favor. Entonces, el primer requisito es el valor. ¿Ya? El valor tiene que ver con el juicio sobre la importancia social, científica o clínica de la investigación. Aquí vamos a separar en 2 partes. Uno, en el uso responsable de los recursos, tanto recurso de tiempo, recurso personal, recurso económico. Toda investigación tiene estos recursos. Por lo tanto, hay que considerar, no, por así decirlo, que no sea una pérdida de tiempo, que no sea una pérdida de dinero, ni que estemos explotando a las personas porque sí, sino que tiene que tener un valor. Y estos 7 criterios que vamos a ver acá son los que se evalúan dentro del formulario que más ratito van a conversar los otros miembros del SEC. Entonces, el valor, uso responsable de los recursos y evitar la explotación de las personas, de los sujetos participantes en la investigación. El segundo requisito es la validez científica. Aquí tiene que ver principalmente con la metodología de este proyecto que se va a llevar a cabo. Los objetivos tienen que ser claros, tiene que tener suficiente poder como para poder probar definitivamente el objetivo. Ya tiene que tener un plan de análisis que sea creíble, que sea efectivamente el correcto para poder analizar los datos, tiene que tener un diseño adecuado para poder recolectar los datos, analizarlos y todo lo demás. Por lo tanto, efectivamente, cuando lleguen proyectos a ser evaluados en la parte ética del SEC, igual o tal vez hayan preguntas con respecto a la metodología. Tal vez no venía muy especificado cómo se obtuvo, cómo se hizo el muestreo o cómo se hizo algún procedimiento, o sea, cómo se va a hacer. En realidad son proyectos que todavía no trabajan con las personas, sino que es un proyecto. Entonces, les decía que cuando llegan estos proyectos, lo más probable es que el SEC diga, ¿sabes qué? No me queda muy claro cómo van a recoger los datos o cómo van a hacer el muestreo. Entonces, en ese caso, se pueden hacer preguntas al investigador para poder ver que efectivamente este proyecto tenga validez científica. Siguiente, por favor. Luego, otro requisito, el tercero, es la selección equitativa del sujeto. Ya aquí la idea, el primer cuadrito dice ciencia y no vulnerabilidad, que los sujetos sean elegidos por ciencia, por el tema a investigar, no por ser un grupo vulnerable, ¿ya? La selección de grupos específicos de sujetos tienen que ser sujetos que estén relacionados a lo que queremos investigar. No podemos elegir un grupo porque sí, sino que tiene que estar vinculado, tienen que estar relacionados con respecto a lo que nosotros queremos investigar. Tiene que tener una condición de beneficiarse la persona dentro de lo que es la investigación, y debe haber un riesgo, una reducción al mínimo de riesgo para maximizar los beneficios sociales y los beneficios científicos. Entonces, aquí se va a evaluar esta parte de la selección equitativa del sujeto. No solamente hay que fundamentar un poquito más en el formulario cómo es la selección equitativa del sujeto para poder asegurar estos elementos. Otro de los requisitos es la proporción favorable riesgo-beneficio, donde va muy ligado a los 4 principios de la ética, ¿ya? Donde dice riesgos y beneficios para los
sujetos hay que tenerlos bastante claros, y si es que no se evidencia ningún riesgo, por lo menos al inicio del proyecto, dejarlo declarado, que este proyecto no considera riesgos para el sujeto, ¿ya? Si van apareciendo elementos durante el transcurso de la investigación, tiene que haber una modificación también, y tiene que haber una consideración de unos riesgos que pueden ocurrir dentro del transcurso de la investigación. Y abajito dice riesgos para los sujetos comparados con beneficios para la sociedad. Hay que ver esta proporción de riesgo-beneficio. Voy a utilizar, voy a trabajar con este grupo de personas, pero va a un beneficio mayor. Aún así, esa persona tiene que ser tratada con dignidad y tiene que ser tratada éticamente. Siguiente, por favor. La evaluación independiente tiene que ver con el potencial conflicto de intereses. Todo investigador tiene intereses, ya sea por conocer un poco más de la situación, o porque está vinculado a alguna asociación, a algún grupo que tiene esa línea de investigación. Entonces siempre hay potenciales conflictos de interés. Entonces hay que declararlo, hay que ver ahí cuál es el interés del investigador para poder hacer esta investigación. Y la responsabilidad social tiene que ver con la que vamos a trabajar con personas, y estas personas son parte también de una sociedad. Por lo tanto, cualquier beneficio que ocurra de esta investigación tiene que también aportar a la persona y a la comunidad. El consentimiento informado es algo que lo más probable es que ya tengan mucha más información, más conocimiento sobre este tema. El consentimiento informado principalmente se hace, no es solamente firmar el papel, sino que es todo un procedimiento para poder conversar con la persona, solucionar sus dudas, darle su tiempo para que lea lo que está comprometiéndose a participar, y finalmente la persona hace su consentimiento, dice si quiero participar, por lo tanto ahí le firma su papel. En caso de que no pueda o no sepa escribir, se puede hacer también con su huella digital. Y la participación gracias, la participación en esta investigación tiene que ser compatible con los valores, los intereses y las preferencias de esa persona. ¿Ya? Por eso la persona dice, sí, esta investigación me interesa, esta investigación creo que tiene un buen fin, ya yo acepto los riesgos y quiero participar. Y respeta a la persona y su autonomía. Siguiente. Y el último requisito es, mientras participan en la investigación, la persona puede cambiar de opinión, por lo tanto puede decir, ya yo no quiero participar más, perfecto, ningún problema, se retira la persona y se tiene que informar estas modificaciones al Comité Ético Científico. Se tiene que respetar en todo momento su privacidad. En caso de que ocurra nuevas información, a lo mejor aparecen nuevos riesgos que pudieran haber, tiene que ser informado a la persona. Incluso se puede modificar un consentimiento informado para que la persona pueda ver que efectivamente hay unos nuevos riesgos que aparecieron. Ese consentimiento informado nuevo tiene que ser informado también hacia lo que es el Comité Ético Científico. La persona también tiene que tener derecho a ser informado de los resultados de la investigación, y en caso de necesitar algún tratamiento, el investigador o la investigación tiene que cubrir este tratamiento, o decirle a la persona que ya está como en su máximo riesgo, por lo tanto tiene que retirarse la persona de la investigación. Esto es como a grandes rasgos lo que es por qué se evalúa los aspectos éticos en una investigación. Ya es como la parte teórica, ya ahora los otros colegas van a ir presentando la parte como más práctica. Gracias, Diego. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a los que escucharon también la presentación. Vamos a dejar de compartir. Y en este momento le damos el pase a Gabriela Aguirre. Gabriela, ¿está por ahí?
Sí, estoy acá, quiero compartirla. Ahí está. ¿Estoy compartiendo? Buenos días. Está compartiendo. Ya. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre las guías y formularios que tienen que presentar al SEC-UNAP. Y esto es, bueno, cuando vayan a presentar una solicitud al SEC, ustedes tienen que saber que se tienen que adjuntar una serie de documentos, y, es decir, carta y formulario. Y estos documentos van a depender del tipo de investigación a realizar. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entrar a la página del SEC y se van a encontrar con la siguiente pestaña, que indica las guías para la investigación. Aquí aparecen los 4 tipos de investigaciones, y dependiendo de esto, los documentos que van a presentar. Es decir, está la investigación de pregrado, ¿ya? Con una lista de documentos y anexos, formularios y guías, que está también la investigación para posgrado. Cada uno de estos documentos obviamente está adaptado para estos tipos de investigaciones. También está la investigación en docencia, si es que van a dedicarse a esto, o bien investigaciones con fondos externos e internos. Ahora, como ejemplo, yo elegí esta para explicar un poco más en detalle, aunque no tan en profundidad. En el caso, por ejemplo, que van a aplicar o que quieren que el SEC revise una solicitud para investigaciones con fondos externos e internos, y en el cual, obviamente, Gabriela. incluya ejemplo. Gabriela, me disculpas, por favor. Sabes que se escucha un poco mal. Podría ser que apagaras tu cámara, porque hay un problema de interferencia al parecer. Podría ser que apagaras tu cámara y, sí. ¿Ahí? Ahí se escucha un poco más claro. Ya. Sí. Ahí sí, vale. Como ejemplo, entonces, si ustedes van a realizar una investigación con seres humanos, y esta investigación tiene fondos externos e internos, aparece el siguiente listado de documentos que deben adjuntar. Los primeros, bueno, que están relacionados con pueblos originarios, los va a explicar en detalle la otra colega, pero yo les voy a explicar los otros. Por ejemplo, la carta de solicitud de revisión del proyecto es la siguiente. Ustedes hacen clic y les debería aparecer esta carta. ¿Ya? Es una carta tipo, lo cual ustedes simplemente tienen que rellenar los espacios en blanco, dependiendo obviamente del proyecto. Segundo, en cuanto al consentimiento informado, lo mismo. Para seguir esto, ustedes tienen que hacer un clic y aparece este documento tipo para un consentimiento informado con seres humanos, y lo que tienen que hacer es, obviamente, rellenar cada uno o cumplimentar cada uno de estos espacios y ser, como dijo mi colega anteriormente, Elizabeth, tiene que ser lo más claro posible para poder, donde explique en detalle, pero con claridad, el objetivo y el propósito del proyecto, que quede claro a la persona. Bueno, esta es la primera parte del consentimiento informado, que no cabe todo en una hoja, y la segunda continúa acá. Ustedes tienen que rellenar cada uno de estos puntos. Si tienen dudas sobre cómo complementar cada uno de estos formularios o cada una de estas cartas, nos pueden escribir directamente al SEC y preguntar, ¿ya? Ahora, mi idea no es hablar en detalle sobre cada uno de estos puntos, pero sí que ustedes sepan dónde encontrarlo. En el caso que se vaya a trabajar con menores de edad o sujetos que dependan de un tutor, se tiene que adjuntar una carta de asentimiento informado, un asentimiento informado. Hacen clic en esto y les va a aparecer también esta carta, que es una carta tipo, lo cual tienen que rellenar los espacios en blanco, que es muy fácil, y continúa acá, ¿ya? Este es el ejemplo. Finalmente, y este es uno de los formularios, bueno, los formularios son un poco extensos, pero sí que tienen que adjuntarlo, es la investigación. Por ejemplo, el formulario 4 para investigación con ser humano y fondo externo e interno indica lo siguiente. Tiene 4 apartados. Los 4 apartados, el primero es sobre los antecedentes del proyecto de investigación. Tienen que llenar cada uno de estos puntos, que está relacionado con el fondo el que concursa, el lugar de establecimiento donde se va a ejecutar el estudio, la duración del estudio, detalles sobre el investigador responsable, los investigadores alternos, etcétera, etcétera. Luego, marcar aquí con una X si corresponde o no corresponde, y continúa.
con el segundo apartado, que está relacionado con los aspectos, aquí, con los aspectos de analizar por el comité. Esto tiene que ver con la validez científica. Tienen que aquí llenar todo lo correspondiente a lo que es marco teórico, hipótesis, objetivo, en detalle, con claridad, los materiales y métodos, los procedimientos a realizar, el valor social y científico, muy importante, como ya se explicó anteriormente, la relación riesgo y beneficios, también marcar si aplica, si no aplica, e ir llenando cada uno de estos puntos. También hay una parte que está relacionada con la selección justa de sujetos, si aplica, si no aplica, consentimiento informado, esto tiene que ver con el anexo que les expliqué anteriormente, si está, si no está, también con el asentimiento informado, el respeto por los sujetos de investigación, llenar cada uno de estos puntos, si hay conflicto de interés, si van a utilizar muestras biológicas, y cada uno de estos puntos rellenarlo, el uso de fichas clínicas, entrevistas o encuestas, si es que la investigación tiene que ver con esto. También el tercer apartado es sobre la declaración de la veracidad, probidad y responsabilidad del investigador principal. Esto también lo tienen que cumplimentar. Finalmente, el cuarto apartado tiene que ver con el recuento de todos los documentos remitidos por parte del investigador principal. Y aquí está cada uno del listado de los documentos que ustedes tienen que adjuntar con la solicitud, ¿ya? Y finalmente, hay una guía para revisión de proyectos con seres humanos. Si hacen clic, la guía explica en detalle cada uno de los puntos que acabo de mencionar anteriormente, ¿ya? Es decir, los aspectos relevantes para la revisión del proyecto, explica sobre la validez científica, de qué se trata, a qué se refiere con el valor social y científico, la relación riesgo-beneficio, todo eso está en detalle explicado. El consentimiento informado, el asentimiento informado, el porqué y todo esto. Y finalmente, respeto por los sujetos de investigación. También se indica en esa guía sobre todos los documentos que tienen que enviar para revisión al SEC, incluyendo, por ejemplo, la carta dirigida al director de la institución, por ejemplo, centro asistencial, donde se va a realizar la investigación, la carta de solicitud para revisión del proyecto, que esa está en los anexos, que hay una carta tipo, el formulario para la revisión del proyecto, en este caso el formulario 4, que también están, ustedes lo pueden encontrar en donde les acabo de mencionar anteriormente. Están los formularios de consentimiento, asentimiento informado, que tienen que adjuntar, acá lo explica, y el currículum vitae del director, investigador principal o el investigador responsable. Tiene que ir también junto con los documentos a presentar. Y finalmente la declaración de veracidad, probidad y responsabilidad, junto con los antecedentes complementarios que quieran adjuntar. Y como punto 3, la guía explica todo el proceso de revisión de los proyectos, es decir, la fase de recepción, revisión preliminar de los antecedentes, y la fase de revisión y resolución del SECUNAP. Todo eso está explicado en detalle, y lo pueden encontrar en la guía. Bueno, esa es mi presentación por ahora. Dejo de compartir. Ahí está. Dejé de compartir, ¿verdad? Ya. Los pueden preguntar por el chat. ¿Ya? Como les dije, esto es lo más importante, como estamos en la fase de socialización, es que sepan dónde encontrar los documentos. Ya van a surgir dudas sobre el detalle de cómo rellenar cada uno de estos formularios, pero eso lo vamos a ir viendo después en otra etapa. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Le damos el pase a Carolina Fuentes para que haga su presentación. Carolina, ¿está por ahí? ¿Llegó? Ahí está. Sí, se pegó la Gaby. Carolina. Sí, ahí se escucha, ¿sí? Se escucha. Ya. Bueno, mi nombre es Carolina Fuentes Lizama. Yo soy antropóloga, actualmente estoy haciendo un doctorado en estudios interculturales y trabajo como encargada de la unidad de investigación acá en la sede de Victoria. Para nuestro comité ha sido
todo un proceso. Este trabajo que ustedes están viendo ahora ha sido un trabajo largo, que nos ha llevado muchas horas de reflexión respecto de todos los aspectos que sentimos nosotros deben considerarse a la hora de desarrollar investigación en nuestra universidad, y que sea una investigación de calidad. Y en esa línea, lo que yo les voy a presentar ahora tiene que ver con el trabajo con pueblos originarios y o afrodescendientes, que nos parece relevante tanto por los territorios en los cuales está inserta nuestra universidad, que deban ser considerados a la hora de que ustedes planteen sus proyectos de investigación, ya sea con fondos internos, externos, etc. Esto porque la salud, a ver, no sé si puedo pasar ahí, sí. La salud, el bienestar, todas las experiencias de los pueblos originarios, afrodescendientes, continúan siendo foco de investigación, y es investigación que ha buscado promover ciertos resultados positivos. Pero a través de los años, bueno, hemos visto, no sé, investigaciones que han ido contribuyendo al área de salud, a la preservación de las lenguas, de las culturas, a través de trabajos que podríamos nosotros llamar como culturalmente apropiados. Sin embargo, no toda la investigación que se realiza con pueblo originario les beneficia a ellos, ¿ya? Y esto debido a que la colonización de los pueblos originarios, que nosotros quizás lo estudiamos, no sé, muchos lo estudiamos solo en el colegio, cuando nos explican sobre la llegada, digamos, de Colón y que llega a América, ¿cierto? Y el descubrimiento y la conquista y la colonización. Bueno, ese proceso de colonización ha sido resultado de una dominación, imposición de ideas, de valores y de estilos de vida que son preeminentemente desde la mirada occidental, nosotros como occidentales, ¿sí? Y a través de ese proceso, muchas comunidades indígenas y hoy en día los pueblos afro que están demandando el reconocimiento de su identidad como tal, han debido incorporarse de manera forzosa a esta red global. En esa línea, los procesos de colonización de estas formas, de todas las formas de vida, digamos así, van a imposibilitar, o en muchos casos anulan la capacidad que tienen los propios pueblos de controlar su existencia en el mundo, de tomar decisión. En ese sentido, la colonización la vamos a entender como un proceso de despojo, de desplazamiento de derechos, tales como la autodeterminación, el derecho al bien común, al territorio, a la lengua, etc. Y quizás lo hemos escuchado muchas veces ahora en el marco de la Convención Constitucional. Y en esta línea, ¿por qué es irrelevante la investigación? Porque la investigación también es parte de un proceso de colonización donde la investigación define cuál es el conocimiento verdadero y legítimo. Y en esta línea pase por una revisión del SEC. Como les decía, los colegas van a encontrar dentro de la página del SEC, en donde están las guías de investigación, ¿sí? Van a encontrar algunos documentos como el anexo A y B, que son las cartas de autoridades ancestrales para autorizar investigación que se realice en comunidades, el anexo B, que se los voy a presentar ahora, donde les hacemos algunas consultas para profundizar en sus proyectos, qué es lo que ustedes quieren investigar y por qué lo están haciendo. Y acá abajo está la guía de investigación con pueblos originarios, que es una guía que, al igual como la guía que dice de revisión de proyectos con seres humanos, van a encontrar cuáles son los principios que van a guiar esta revisión del comité. Bueno, respecto de la carta de autorización de autoridades ancestrales, para nosotros es muy importante que se valide y se valore a las autoridades en las comunidades, porque muchas veces las comunidades cuentan también con autoridades que son más bien funcionales, y en esos casos la autoridad ancestral, y que tiene mucho que decir respecto de lo que nosotros queremos investigar, se pasa por alto. Y esto forma parte de esta necesidad que vemos nosotros de mejorar nuestras investigaciones y de que se comunique y de que se hagan procesos previos al trabajo de investigación como tal, de tomar contacto con las comunidades, con los territorios, con las personas que ahí están. Entonces esta es una carta que va a autorizar al investigador principal, investigadora o responsable a desarrollar este proyecto. Si la autoridad autoriza, valga la redundancia, esto no implica que los miembros de la comunidad estén obligados a participar. Esto es una parte del proceso, ¿sí? Si otra persona no quiere participar,
indistintamente que un LONCO o otra autoridad autorice, la persona no necesariamente está obligada a hacerlo. Se debe consultar si en nuestra investigación podemos exponer el nombre de la comunidad. Esto es súper relevante. Muchas veces nosotros damos esas cosas por sabidas, como por hechas, pero en realidad nosotros tenemos que preguntar. Cuando yo haga difusión de resultados de investigación, ¿puedo poner el nombre de la comunidad? Si se autoriza, puede ser. Si no, no lo debemos hacer. Debemos remitirnos más bien a las referencias generales. También debemos consultar sobre las grabaciones de audio y de video y cumplir con todos los resguardos que ellos nos digan. Muchas veces ellos autorizan a grabar la voz, pero no autorizan a grabar por video. Muchas veces sí autorizan. Y eso tiene que quedar respaldado, porque esto, más allá de todo, también es un respaldo para el propio investigador, ¿sí? De que cuenta con la autorización para desarrollar las actividades que está proponiendo. Puede darse caso que las autoridades ancestrales no puedan firmar porque no saben leer o escribir. Y en ese caso lo que se debe hacer es informar al CEP para poder generar alguna instancia donde esta autoridad pueda validar y pueda autorizar esta actividad de manera oral, ¿sí? Para valorizar la oralidad también dentro del proceso de investigación. Y bueno, como dice ahí, esto es para casos excepcionales. Es importante que esta carta nunca va a reemplazar el consentimiento informado. Como yo les digo, esto es parte de un proceso que es previo al desarrollo de la investigación como tal. El anexo B, que lo van a encontrar ahí también en las guías, obliga al investigador a pensar el proyecto antes de comenzar a ejecutar. ¿Para quién es la investigación? ¿A quién responde esta investigación? ¿De quién es la necesidad? ¿Es la necesidad de la comunidad o es la necesidad del investigador? Los temas que yo estoy proponiendo. Y esto es muy importante porque está en la línea con lo que ya les había comentado anteriormente Elizabeth y Diego sobre los beneficios. ¿Para quién es esta investigación? Se debe declarar de qué forma participan las comunidades, los pueblos originarios y o afro. ¿Van a responder solamente encuestas? ¿Cuál es el rol que ellos van a cumplir ahí? En el caso de que haya proyectos que generen cambios, por ejemplo, voy a plantar ciertas especies en cierto lugar, voy a criar ciertos peces en cierto lugar, debe realizarse una consulta. Si en ese lugar hay comunidades, tenemos que atenernos a lo que nos rige la normativa. Bueno, Chile ha ratificado el convenio 169, que más allá de que en muchos casos no se está cumpliendo, nosotros como investigadores de la Universidad Arturo Prat deberíamos caracterizarnos por sí cumplir con eso, ¿sí? Entonces, si hay temas delicados que van a generar cambios y que pueden ser perjudiciales para las personas que habitan ahí, debe hacerse una consulta. Se debe cautelar también que el proyecto que nosotros vamos a hacer no sea un proyecto que vaya a extraer conocimiento para después escribir un paper. Yo tengo que proponer de qué manera voy a cautelar que la información que yo voy a recibir sea una información que también aporte y que se devuelva a las comunidades. Hace un par de semanas atrás, una antropóloga que es muy reconocida, Rita Segato, entregó grabaciones que ella hizo en comunidades, hizo grabaciones de rescate de canciones y relatos orales en los años 70 y ella las tenía guardadas. Y ella ahora, como parte de todo el movimiento que se ha venido dando de reflexión, ella lo que hizo fue ir y devolver ese trabajo a las comunidades, que muchas veces no lo hacemos, nos quedamos nosotros con los datos, ¿sí? Por lo mismo, se deben especificar las formas en que se resguarda la información, que se resguarda, digamos, la propiedad cultural e intelectual de los pueblos, porque se puede dar muchas veces que ellos nos van a autorizar a hacer ciertas cosas, pero lo importante es que siempre podamos respaldar todo el proceso que nosotros vamos haciendo. Si vamos a hacer un rescate iconográfico, por ejemplo, devolverlo, conversar con la comunidad, de qué manera eso se va a resguardar, quién lo va a cautelar, ¿sí? Pero siempre, si bien yo como investigador tengo esos datos, como investigadora tengo los datos no son de mi propiedad, porque son propiedad del pueblo del cual los produce, ¿sí? Y esto es muy relevante. Los pueblos originarios no son sujetos de investigación, no son objetos de investigación. Ellos deben tener un tratamiento como colaboradores de mi proyecto, ¿sí? Yo no voy a ir a investigar a un sujeto indígena.
y a compararlo con un sujeto no indígena. No, yo lo que tengo que generar son procesos de colaboración donde las formas de conocimiento de los pueblos indígenas, originarios, afrodescendientes, o como ellos se quieran llamar, hoy en día hemos escuchado en los medios también que se están refiriendo a sí mismos como las primeras naciones, eso yo tengo que validar. Respecto de los acuerdos del acceso al resultado de la investigación, muchas veces los investigadores e investigadoras ponemos como un beneficio para las comunidades que yo les voy a entregar los datos. Eso no es un beneficio, ese es su derecho como tal, por haber participado, ese es un derecho que ellos deben tener acceso a los datos. Y se tiene que acordar el uso, hasta qué punto esos datos yo los puedo difundir, de qué manera, y todo eso tiene que estar especificado, y se deben presentar actas, acuerdos, reuniones donde queda constancia de que esos acuerdos se han tomado, ¿sí? Y bueno, finalmente declarar los beneficios a los que esta investigación va a responder para las comunidades. Siempre es importante responder cuál es ese beneficio, ¿sí? El beneficio aquí no es del investigador, ¿sí? El beneficio aquí tiene que ser de las comunidades. Importante, este formulario no reemplaza el formulario de investigación con seres humanos que les presentó recién Gabriela. Este es un anexo que va a complementar en los casos en que se trabaje con pueblos originarios. Bueno, ¿por qué? ¿Y qué es lo que esperamos? Bueno, lo que esperamos nosotros es que nuestros proyectos de investigación de la Universidad Arturo Prat, que trabajan con pueblos originarios y o afrodescendientes, puedan mejorar, ¿sí? Este proceso de revisión va a contribuir también a mejorar la forma en que los investigadores e investigadoras hacemos investigación, ¿sí? Es un proceso reflexivo que nos va a permitir a nosotros cuestionarnos de repente algunas cosas que nosotros vamos dando por hecho. También es importante que estos proyectos desarrollen y fortalezcan las capacidades de las propias comunidades y de los pueblos, ¿sí? Eso es muy relevante, o sea, proyectos que vayan en esa línea. Proyectos que también mejoran el derecho, o sea, van a contribuir a mejorar el derecho, el control incluso del mismo proceso de investigación, al cambiar la figura del sujeto de investigación a colaboradores, a investigadores, como activos productores de conocimiento. Y en esta línea lo que ven acá, o sea, asegurar el correcto equilibrio entre derechos individuales y colectivos de los pueblos, la defensa de los propios principios, de las propias culturas, y asegurar los procesos de autodeterminación y de las formas de creación de conocimiento que son impulsadas desde la propia comunidad. Eso, por mi parte. Todas las dudas, consultas, por favor revisen los documentos y todas las dudas que ustedes tengan, nosotros estamos dispuestos para conversar y poder responderlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Bueno, cualquier duda o consulta la pueden dejar en el chat también, o al final damos una instancia para que puedan levantar la mano y puedan hacer sus preguntas respecto a cada uno de los temas expuestos. Nos quedamos con la presentación de Edgardo ahora. Edgardo, ¿está por ahí? ¿Micrófono? Tienes que prender el micrófono, Edgardo. Ya, ahora sí, ahora aprendí. Ya. Vale. Sí, voy a apagar la cámara para no tener problemas de transmisión de datos. Ya voy a estar compartiendo. Bueno, después de esta excelente presentación me toca a mí la parte, digamos, como, no sé, menos entretenida, por decirlo de alguna forma. Buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Edgardo Santander, yo trabajo en la Facultad de Recursos Naturales. Soy biólogo marino de profesión. Soy parte digamos, soy miembro titular también del SEC. Soy de la contraparte, ¿no es cierto?, que no está especializada en la parte digamos, de salud, de trabajo con seres humanos en salud. Bueno, voy a hacer la parte final, se supone. No, pero voy a hablar acerca de la lectura, acta, deliberación, carta y plazo. Voy a tratar de ser bien breve, ya que llevamos bastante tiempo ya en el desarrollo de este webinar. Bueno, al comienzo, ¿no es cierto?, Miguel ya habló acerca ¿no es cierto?, del reglamento. Solamente me voy a detener en 3 artículos que son, no, en realidad son más, son 5 o 6 artículos, que son los que deciden y definen, ¿no es cierto?, cómo terminar el proceso de evaluación por parte del SEC. El primero es las sesiones de evaluación, ¿no es cierto?,
Por lo general deberían actuar en el pleno, ¿no es cierto? Y el número mínimo, ¿no es cierto?, digamos, de evaluadores dentro del SEC es de 5 para, ¿no es cierto? Ese es como el número mínimo de personas que se requieren, ¿no es cierto?, para que pueda ser válido este proceso. Todos, bueno, eso es lo que se refiere, ¿no es cierto?, a que todos serán sancionados por el pleno de la sesión, que al respecto se convoque. Lo importante es que si hay mucha deliberación, ¿no es cierto?, y discusión al respecto, se puede solicitar la exposición por parte del investigador responsable, o sea, nosotros podemos citarlo, ¿no es cierto?, para que explique con mayor detalle, ¿no es cierto?, algunos aspectos que nos puedan causar algún tipo de discusión, ¿no es cierto?, al interior. Y piensen lo que es así, no es una, digamos, no es algo tan simple, no es, tenemos muchas visiones diferentes dentro del comité y la verdad es que pasamos discutiendo bastante, entonces ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, en muchos aspectos, a veces invitar al investigador responsable o a la investigadora, algo que nos ayuda mucho. También se puede recurrir, ¿no es cierto?, al apoyo de consultores, como dice el artículo 44, y entonces tenemos, ¿no es cierto?, nosotros la facultad de poder llamar a revisores, personas externas a la revisión, sobre todo en aquellos ámbitos en que no tengamos la experticia necesaria como para, ¿no es cierto?, llegar a una buena deliberación. El final, ¿no es cierto?, el artículo 45 define los plazos, son 45 días desde que entra el proyecto, eso me lo voy a extender un poco más a continuación, para que vean que en realidad no es una cifra descabellada, ¿no es cierto?, la de los 45 días. Y en algunos casos, ¿no es cierto?, solo por una vez uno va a poder generar una prórroga por, ¿no es cierto?, 20 días, si algunas modificaciones se requieren del proyecto. El artículo 46 de la evaluación del comité, esto ya lo habló Miguel, son las leyes, ¿no es cierto?, sobre las cuales está enmarcado el SEC, y de hecho nuestro reglamento está basado en estas leyes, ¿no es cierto? Esto también ya lo dijo Elizabeth, las bases, ¿no es cierto?, para la deliberación, ¿no es cierto?, la declaración de Helsinki, el informe Belmont, los principios éticos, ¿no es cierto?, de la beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía, y algunas otras, ¿no es cierto?, instancias como, ¿no es cierto?, documentos que emanan del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas en general. Bueno, esto también ya lo habló con detalle la Elizabeth, ¿no es cierto?, de los principios, ¿no es cierto? Acá yo me detendría un poco en que actualmente, ¿no es cierto?, el valor social de la investigación es algo muy importante y en realidad es como bastante relevante, sobre todo para, ¿no es cierto?, llegar a una buena deliberación y evaluaciones de los proyectos. Y eso, ¿no es cierto?, quedó muy claro de la exposición anterior de Carolina. Algunas otras fuentes, ¿no es cierto?, de las cuales nosotros podemos, ¿no es cierto?, tomar conocimiento y aplicarlas, ¿no es cierto?, a las evaluaciones, el Código de Nuremberg, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y unas cuantas más. Sobre la base del proceso de revisión, y en esto me voy a detener un poquito más, la revisión, ¿no es cierto?, la verdad es que se demora 45 días, desde que entra, ¿no es cierto?, un proyecto, la remisión de los formularios, hay que verificar de que esté incluida toda la información que se requiere, la falta de algún documento obviamente implica el rechazo y el devolver, ¿no es cierto?, el proyecto al investigador o a la investigadora. A eso se refiere la segunda parte, ¿no es cierto?, recepción y confirmación de antecedentes, se genera un calendario, ¿no es cierto?, para la evaluación. Piensen, en este punto me voy a detener un poquito, y es que tiene que ver, ¿no es cierto?, que nosotros no estamos dedicados exclusivamente al comité de ética, somos, la mayoría somos, digamos, académicos, somos docentes también, tenemos que ejecutar muchas otras funciones, entonces el tiempo es bastante restringido para nosotros, ¿no es cierto? De hecho, hemos evaluado algunos proyectos y les digo que tenemos en este momento 6 horas protegidas que van a nuestro compromiso de desempeño, pero 6 horas a la semana no son suficientes. Pero entonces hay que tener siempre presente eso. En el fondo, ¿no es cierto?
tenemos este compromiso de desempeño y la verdad es que igual nosotros dedicamos muchas más horas, entonces, y también hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la cantidad de miembros que pertenecen al SEC. Bueno, después viene la distribución de antecedentes a los miembros, ¿no es cierto?, se forman las comisiones, confirmación de no conflicto de interés dentro de los mismos miembros del SEC. Bueno, y todo esto, ¿no es cierto?, nos lleva a que ya llevamos ahí casi 2 semanas, ¿no es cierto? La comisión asignada a proyectos revisa los antecedentes, sesión de resolución de proyectos, ¿no es cierto? Y hay que pensar que en el intertanto, en las primeras etapas, a lo mejor citamos, ¿no es cierto?, al investigador responsable o la investigadora, o si pedimos algún asesor externo, entonces eso, ¿no es cierto?, está incluido también dentro de estos días, dentro de estos plazos. La remisión de resultados, ¿no es cierto?, proyectos con observaciones, vuelve al C y de ahí, ¿no es cierto?, se envían las fichas que tenemos, ¿no es cierto?, tenemos todo bien ordenado y al final, ¿no es cierto?, el presidente del SEC es quien informa al investigador o investigadora de los resultados de la evaluación. Este es solamente a modo de que tengan, ¿no es cierto?, como estas son en realidad la última parte, ¿no es cierto?, de los formularios de revisión, donde están, ¿no es cierto?, los principios de Ezequiel Emanuel, principalmente ese es el trasfondo de los que estamos usando, ¿no es cierto?, y la decisión y todo este cuento. No es algo sencillo, como les dije anteriormente, tenemos muchas distintas miradas, entonces las discusiones a veces se extienden por mucho más de lo que uno debería, o sea, de lo que uno esperaría, ¿no es cierto? De la decisión del comité uno puede generar, ¿no es cierto?, con un informe favorable o uno no favorable. Bueno, en el caso de que no sea no favorable, ¿no es cierto?, esto no puede llevarse a cabo a menos que sea reformulado para dar satisfacción a las objeciones planteadas. Bueno, en todo caso, acá deberíamos tener en cuenta todo lo que se ha hablado anteriormente, ¿no es cierto?, que es lo que nos va a llevar a este tipo de deliberaciones al final, ¿no es cierto?, respecto de un proyecto. Yo acá he puesto los highlights, ¿no es cierto?, de nuestro, digamos, de nuestra forma de hacer, de nuestro reglamento, ¿no es cierto?, y en general, ¿no es cierto?, es un poco más extenso. Después, ¿no es cierto?, al final se comunica, se pone una identificación y una serie de pasos, número de acta y toda esta parte administrativa, ¿no es cierto?, donde se incluye la decisión, los documentos que se adjuntan, responsabilidades del investigador, nombre y firma del presidente al final, ¿no es cierto?, del comité. Y al final, ¿no es cierto?, las decisiones nosotros por reglamento las tenemos que dar a la rectoría y vicerrectoría de investigación, ¿no es cierto?, al investigado de la institución, a los demás comités cuando corresponde, ¿no es cierto?, pueden pedir a lo mejor estudios y esperamos, ¿no es cierto?, cuando estamos cerca de la acreditación, poder recibir tal vez de otras partes, ¿no es cierto?, a la autoridad sanitaria cuando corresponda y otras personas, autoridades o instituciones que determine el comité, donde, ¿no es cierto?, va a ir a dar esta información. Bueno, eso sería todo. La verdad es que lo traté de hacer bastante breve y simple porque por el tiempo, en razón del tiempo. Eso sería, estimado Diego. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, gracias a todos los que presentaron en esta oportunidad. Y doy el espacio entonces, bueno, les dejé una encuesta para que puedan hacer retroalimentación de este comité ético-científico, que nos ayuden entonces a mejorar estos procesos en nuestra primera charla. Así que las opiniones son bien recibidas, ya la retroalimentación siempre es buena, para ir mejorando día a día. También en el chat les pregunto si alguien tiene alguna consulta respecto a algo. Sería bueno porque a veces esas consultas las tienen todos. Especialmente quizás puede ser en tesis de pregrado, tesis de posgrado, y acá sale una pregunta. Y dice, hola, ¿qué tal? Estoy dirigiendo una tesis de posgrado y algunos de mis estudiantes necesitan realizar encuestas y entrevistas. Al momento de solicitar la evaluación ética, ¿quién iría como investigador solicitante de la aprobación? ¿Mi estudiante o yo como profesor guía? Y ahí le doy la palabra a don Marcelo Gaete. Gracias, Diego. Sí, mira, esta es una pregunta que Francisco ya me había planteado y le había recomendado justamente que participara en este espacio para que la planteara. Nosotros como comité hemos definido que todas las investigaciones de pregrado y las de posgrado hasta magíster, pensando que el DOE
recién se articuló este año, tienen que pasar con el patrocinio de un profesor guía o profesor patrocinante. ¿Por qué? Principalmente porque el profesor guía es quien se supone tiene la relación contractual con la institución y es el responsable finalmente con la institución de velar porque se cumpla con los principios éticos en investigación. Por tanto, Francisco, la respuesta es sí, él tiene que ir como el director del proyecto de investigación, entendiendo que los estudiantes, si bien son profesionales y están cursando quizás un magíster o un posgrado, que no sea doctorado, debiese ser él quien va a figurar como responsable del vínculo de presentación de antecedentes con el Comité Ético Científico. No sé si, Francisco, te respondo la pregunta. ¿Sí? Ahí sí que responde su pregunta. No sé si hay alguna otra consulta que también emane de esta pregunta, quizás, que pueda existir con respecto a la investigación en pre y posgrado. O alguien que quiera levantar la mano, no necesariamente por el chat, sino que quiera dar alguna consulta. Mira, ahí tenemos una consulta. Bueno, Francisco Cartes. Sí, soy yo. ¿Qué tal? Es que tengo millones de consultas porque, bueno, primero que todo agradecer la presentación y el trabajo que hay detrás. Sí, súper bueno. Y bueno, tengo algunas consultas. Por ejemplo, al momento de que nosotros podemos solicitar bases de datos de la universidad para ser trabajadas, me explico en el contexto. Supongamos que necesitamos redireccionar los proyectos de Se le fue el audio. ¿Se fue el audio, Francisco? Va a tener que... Pero, sí. mira, esta pregunta ya me la había planteado Francisco vía mail, y también lo discutimos la semana pasada en el comité. Principalmente, hay que entender a dos cosas: la confidencialidad del dato, ¿cierto? Y la capacidad institucional que tiene para regular la administración del dato. No es resorte del Comité Ético Científico autorizar o no el uso del dato. Esto debiese ser un protocolo institucional. ¿A qué datos puede acceder un académico o un investigador o investigadora dentro del marco institucional? Eso es algo que no está todavía definido a nivel UNAP, pero es un punto bien interesante en discusión. O sea, ¿cuáles son los datos que podemos contar? Por ejemplo, el acceso a notas, el acceso a qué antecedentes sociodemográficos, principalmente ¿por qué? Porque se supone que el dato pertenece a un usuario, y ahí Miguel nos podría aportar en términos a lo que implica la normativa vigente en relación a este tema, Miguel. ¿No? Aquí rige la Ley de Protección de Datos Personales, que obliga a que las personas que necesitan datos, la utilización de datos que ya están almacenados en alguna institución, organismo público o privado, necesitan la autorización de la persona o, en su defecto, del organismo que tiene la base de datos. Es la ley que yo planteaba acá al inicio de la exposición, la Ley de Protección de la Vida Privada, 19.628. Esa es la obligación. Entonces, de allí emana la conclusión de que es la autoridad de la universidad quien debería autorizar o no esa utilización, no el Comité Ético Científico. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Marcelo. Don Daniel Quinteros tiene la mano levantada. Daniel, tiene apagado el micrófono. Puede ser de que debas... No se escucha. O que lo escriba. Sí, no lo escuchamos a Daniel. Pero si quieres, la puedes escribir. Importante, mientras tanto, Daniel se comunica por el chat a los colegas que están aquí presentes, es que el SEC articula procesos de evaluación solo en proyectos que aún no han iniciado la fase de campo. Es muy importante entender eso.
nosotros como SEC no podemos revisar por una cuestión normativa proyectos que ya se ejecutaron. O sea, si el investigador o investigadora ya hizo la fase campo, no puede solicitar una revisión de antecedentes al SEC. Ah, ¿eso era, Daniel? Bueno, justo. Bueno, es un punto súper importante. Daniel y Francisco en algún momento participaron de nuestro SEC, por tanto, conocen o saben que parte de la normativa importante en regulación de los procesos bioéticos es que no podemos evaluar algo que ya fue ejecutado. Así que, bueno, gracias por la pregunta, Daniel. De todas maneras. Marcelo, discúlpame. ¿Sí? Ahí Francisco nuevamente hace una pregunta. Dice que al momento de necesitar una evaluación ética con respecto a publicaciones que no estén asociadas a proyectos, ¿en qué parte donde se solicitan el nombre del proyecto ponemos el nombre tentativo de la publicación? Bueno, todos los que hemos hecho trabajo de investigación, Francisco, sabemos que uno inicia con un título preliminar y finalmente eso puede cambiar. En realidad el título del proyecto no es un factor excluyente a la hora de evaluar tu trabajo. Es decir, eso puede variar. El título que tú pongas al inicio obviamente puede cambiar. ¿Sí? Lo que no puede cambiar, ojo, es importante, dentro de la norma del comité están los procesos de seguimiento. Lo que no puede cambiar son los protocolos, lo que no puede cambiar son los métodos que ustedes dijeron que se iban a utilizar, por cuanto eso es importante. El título es una cuestión que es flexible, Francisco, así que no te compliques desde esa perspectiva. Diego. Bien. Una consulta. ¿Puede ser sometido al SEC proyectos, publicaciones que deriven solo de financiamiento ANIT o de cualquier otro tipo de financiamiento? ¿Marcelo? O sea, no, yo creo que cualquiera de nosotros puede responder eso. Dentro de la página web del SEC, que a nosotros nos interesa mucho que se conozca y se publicite dentro de la institución, está claro que tenemos a lo menos definido por ahora 4 niveles de investigación, que es pregrado, asociado a todo lo que es proyectos de investigación de tesis, proyectos de investigación de posgrado dentro de la institución o externo, proyectos de innovación docente y proyectos de investigación con financiamiento o interno o externo. Y a eso nos referimos exclusivamente a los proyectos ANIT o cualquiera sea. Pero sin duda que nosotros estamos creando esta cultura bioética dentro de la institución desde una perspectiva de entender que la investigación no solo siempre está asociada a proyectos con muchos millones de pesos. Hay investigación que se puede hacer sin altos recursos o con pocos recursos, y nosotros como comité, nuestra tarea es principalmente velar porque hagamos buena investigación, calidad de investigación, y que no tengan después los investigadores o investigadoras problemas a la hora de querer publicar sus resultados porque les requieren una autorización ética. ¿Ah? Así que no, estamos abiertos a cualquier proyecto de investigación que pase, ojo, importante, que pase por los directores de investigación de cada facultad, que pase por la revisión de las carreras respectivas en el caso de los proyectos de titulación. Es sumamente importante ir creando esta cultura. Sabemos que estamos comenzando, pero es parte fundamental de nuestra tarea cimentar estos conocimientos éticos básicos para que las carreras también lo discutan y así podamos crear cultura. Muchas gracias, Marcelo. ¿Hay alguna otra pregunta que quede en el tintero? ¿Alguien que quiera consultar algo? Yo mismo tengo una duda en base a la pregunta que planteaba Francisco y a lo que Daniel nos dijo que quería preguntar y que había ya resuelto. La pregunta de Francisco es en el entendido de que la investigación no se haya realizado todavía, ¿cierto? No solamente la evaluación del puro paper, de la sola publicación. Esa es la pregunta, ¿cierto? En el entendido de que no se haya realizado la investigación que va a llevar esa publicación. Esa es la pregunta, ¿no? Ah, ya, sí, claro, en ese caso sí. Es la respuesta que se relacionaba con lo que decía Marcelo también. Bien, perdón. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta interesante acá que plantea el doctor Rosales, sí, que es respecto a la investigación con animales. Bueno, derivado de nuestra constitución del reglamento, por parte de nuestra Contralora, hemos definido que tenemos que trabajar justamente en construir los reglamentos asociados a 2 áreas de la bioética importantes,
que anteriormente teníamos integrado de alguna manera en nuestro reglamento como SEC. Esto es investigación con animales y bioseguridad. Estamos trabajando en eso. Sabemos que en la universidad se hace trabajo de investigación con animales y lo tenemos que regular. Tenemos una regulación inicial ya construida, pero tenemos que pasar por el proceso de construcción de el reglamento que articule para las dos áreas que son totalmente distintas y no consideradas dentro de un comité ético-científico de investigación con personas. Bioseguridad e investigación con animales tenemos que separarlo. Si bien va a ser parte de nuestra tarea, estamos en ese proceso. Nos hemos centrado, doctor Rosales, en trabajar primero con personas, que es la mayor parte de la investigación que se hace a nivel institucional. Y esperamos con la acreditación por parte del Ministerio de Salud también trabajar en aspectos de investigación biomédica, que eso es sumamente relevante y para eso necesitamos la acreditación. Muchas gracias, Marcelo, por la respuesta al doctor Rosales. Daniel Quinteros tiene una consulta también nuevamente. Dice, en realidad mi pregunta iba por procesos de tesis o investigación que estén en curso. ¿Esos también quedan fuera? Bueno, efectivamente, este año entre comillas, o este semestre de Marcha Blanca, claramente tenemos un problema de fase. Creo que tenemos que articular una conversación al interior de la facultad y de las respectivas carreras. ¿Para qué? Principalmente para poder generar el espacio de discusión interno para que sean las propias carreras quienes regulen sus proyectos de investigación y estos lleguen al SEC con un filtro que valide el proceso de lo que se quiere investigar. No es fácil. Sabemos que las carreras del área social, del área de la salud, requieren investigación principalmente con personas, pero las carreras se tienen que transformar en ejes articuladores de un proceso de regulación y de filtro, a partir de estos principios que claramente tenemos que extender y capacitar y ser parte quizás por ahí también de nuestra malla curricular dentro de las carreras, para que optimicemos los tiempos y los recursos en este tema. Es una tarea no menor, pero sí estamos trabajando en crear ese criterio de filtro a nivel de carreras para que se haga investigación de calidad y que aportemos no solo a un tema de lograr que los chicos se titulen, sino que también trabajando de la mano de esa investigación a incrementar los indicadores de publicaciones, por ejemplo, que también requiere un proceso de regulación interna a nivel institucional para ir definiendo la responsabilidad de los criterios de qué es qué dentro de los procesos de investigación con estudiantes. ¿Sí? Muchas gracias, Marcelo, por tu respuesta. Al parecer no tenemos manos levantadas. Gracias, Daniel. No sé, ¿hay algo más? ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguna acotación del comité? ¿No? Bien, entonces, No. damos por finalizado el webinar, el primer webinar ya de socialización, y es importante recalcar que fue una socialización, fueron conceptos súper claves y súper abreviados, ¿ya? Toda la información la pueden encontrar en la página de la universidad, ponen unap.cl/sec, y van a encontrar toda la información, los formularios, y bueno, cualquier duda o consulta pueden hacerlo a través del correo, ¿ya? Ahí cada uno, nosotros tenemos todo acceso al correo y podrá contestar de manera, o en todo junto, o de manera individual. Así que les doy las gracias, ¿ya? Espero que puedan contestar la encuesta, insisto, porque para nosotros de verdad es muy importante seguir mejorando, ¿cierto? Con todo el SEC, y así poder generar más educación en lo que es ética, ¿bien? Que eso es lo importante, dar la cultura bioética a la institución, y esa es la tarea más grande que tenemos junto a la revisión de proyectos. Así que un abrazo a todos, muchas gracias. Universidad Arturo Prat, contribuyendo al conocimiento y territorio.